Hoy vamos a continuar con la historia de Abraham. Abraham tiene pues varios capítulos en donde interviene en el Génesis y todavía tiene mucho que enseñarnos. Primero les quiero compartir una frase de San Bernardo, que es un santo muy importante del siglo XI-XII, si no me equivoco, y dice así: si guardas y conservas la palabra, de manera que descienda hasta las profundidades de tu alma y penetre en tus sentimientos y en tus costumbres, sin duda también te conservará ella a ti. ¿A qué voy con esta frase? Si nosotros vamos meditando la palabra, vamos dejando que se siembre en nosotros, esta palabra va transformando nuestros sentimientos, va transformando nuestros criterios, va transformándonos desde dentro, y luego, ante cualquier circunstancia, esta palabra nos conserva. ¿En qué sentido? Que en cualquier circunstancia que nos encontremos, podremos tener los sentimientos, los criterios de Cristo, los de Dios y no los nuestros, y por lo tanto esta palabra nos va a conservar a nosotros. Nos va a mantener en el camino del bien, en el camino de Dios. Capítulo 17 del Génesis. Si bien el capítulo 15 habló de una importante promesa, que era esta promesa en donde la antorcha y el fuego pasaba entre los miembros descuartizados de los animales, una tradición nómada para hacer alianzas, y ante la cual fue una alianza incondicional que solo pasó Dios por en medio de esas partes de esos miembros descuartizados de esos animales. Ahora viene una segunda alianza que va a ser, por un lado, una alianza temporal, y por otro lado va a evocar una alianza eterna. ¿Alguien se acuerda de un símbolo que ya hemos visto en una alianza primera que hizo Dios con un personaje del Génesis? Un símbolo. A ver. Bueno, o sea, con Noé. Perfecto. ¿Y cuál fue el símbolo? ¿Perdón? No, que no me acuerdo el símbolo. ¿Cuál es el símbolo de Noé después de la...? El arco iris. Perfecto. Muy bien, el arco iris. Bien, ahora en este capítulo 17 viene otro signo, otro símbolo, que es muy propio de los judíos. ¿Alguien se acuerda? Un símbolo en la propia carne, en el propio cuerpo de los judíos. La circuncisión. Perfecto, la circuncisión. Aquí, en este capítulo 17, viene narrado el tema de la circuncisión. 13 años después habíamos acabado con el nacimiento de Ismael, cuando Abraham tenía 86 años, de la esclava de su esposa Sara. La esclava se llama Agar, ¿no? Y esta esclava tuvo a Ismael. 13 años después, estamos hablando que ya Abraham tiene 99 años, y estamos hablando que obviamente Ismael tiene 13 años. Abraham ya no espera más acciones de Dios, como que ya se entregó, pero a la vez se entregó y ya no confía tanto también. Bueno, entre que sí confía, entre que ya... Pero en el fondo ya dejó de esperar. Pero a los 99 años Dios vuelve a actuar, ¿no? Y dice aquí, en el 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé perfecto. Yo concertaré una alianza contigo, te haré crecer sin medida. Vuelve a hacer una alianza. Luego dice aquí el Génesis, en el versículo 3, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre
de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros, ¿no? Y más adelante dice, en el versículo 9, el Señor añadió a Abraham, por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esa será la señal de la alianza con vosotros. ¿No? A los 8 días de nacidos se hará la circuncisión. Y bueno, y continúa diciendo, ¿no? Ahí hay una bendición muy larga. A Sarai también le cambia el nombre, le llama Sara en el versículo 15, y le dice, te voy a bendecir a través de Sara, no a través de Agar, como queriéndole decir, no es Ismael el hijo de la promesa. ¿Sí? Y esto es interesante porque a veces nosotros cuando sentimos muy claramente que Dios nos pide algo, lo que sea, a veces trampeamos la promesa. Y a veces como que buscamos, bueno, vamos a buscar otro ladito para ver que se cumpla la promesa. A mí, en mi propia promesa, aquí les cuento una historia personal, cuando yo estaba en pleno discernimiento vocacional, yo le quise trampear la promesa a Dios, ¿no? Y le dije, buenísimo, yo voy a tener un matrimonio consagrado. Yo no quería quitarme nada, ¿no? Yo quería, no, sí, vamos a vivir la pobreza, la castidad, la obediencia, un matrimonio, no lo dudes. Y yo un poco le quería trampear, yo no quería soltar nada, ¿no? Yo quería best of both worlds, ¿no? Quería un poco de todo y no estaba dispuesta a ninguna renuncia. Y a veces, quizás no en decisiones definitivas de vida, sino en cosas pequeñas, a veces le queremos trampear a Dios, ¿no? Bueno, y si llego antes de la homilía me cuenta la misa. ¿De qué va? ¿De que cuente? ¿De qué va la misa? De que me cuente, de que me sume puntos en el cielo. Bueno, si me rezo el misterio del rosario de esta manera, igual y cuenta. Tipo, esto que cuente en la vida espiritual es muy chistoso, somos muy chistosos. Queremos que cuente para qué es lo que tiene que contar. Si lo importante es el vínculo con Dios, no que cuente. Pero bueno, aquí de nuevo Abraham nos vuelve a dar otra enseñanza y nos vuelve a dar esperanza. Porque bueno, si Abraham le quiso trampear, también nosotros, bueno, tenemos que aceptar que a veces también le queremos trampear a Dios. Y Dios le vuelve a decir, a pesar de que le trampeó, no le eche en cara en plan, tú estuviste fatal, simplemente le vuelve a certificar que la promesa se mantiene en pie, ¿no? Hay rasgos, como les dije antes, en esta alianza que muestra que es temporal, pero a la vez es eterna. ¿En qué sentido es temporal? Que la circuncisión no se va a mantener siempre, o sea, la circuncisión era por un tiempo y de hecho ahora no es necesaria la circuncisión, ¿no? En el catolicismo no es necesario para seguir a Jesús, ni quítense ustedes ahora, justo después en la época de San Pablo y los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, de hecho el primer gran concilio de la Iglesia, que es el concilio de Jerusalén, que está narrado en Hechos de los Apóstoles. El concilio es cuando se reúnen todos los apóstoles y tienen que tomar una decisión, ¿no? Ahora el concilio es cuando se reúnen todos los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y que tienen que tomar decisiones importantes en torno al tema de la Iglesia. Pero el primer concilio fue el de Jerusalén, en torno al año 50, y fue precisamente uno de los temas a tocar, fue el tema de la circuncisión. ¿Será que todo el mundo que sea cristiano, que siga el camino, en ese momento se le llamaban así los seguidores del camino, se tienen que circuncidar? Y llegan a la conclusión de que no se tienen que circuncidar, que no tienen que ser judíos para poder llegar a ser cristianos, que pueden ser cristianos directamente, porque esto especialmente para los paganos que se convertían al cristianismo, era la pregunta de, bueno, entonces que se tienen que circuncidar, tienen que cumplir con las leyes de los judíos, o no, ¿no? ¿Tienen que comer comida kosher o no?
Entonces toda esta discusión se presenta en los primeros siglos del cristianismo, específicamente en este concilio que está narrado en Hechos de los Apóstoles, no me estoy inventando nada. Si agarran el libro siguiente de los 4 evangelios, es Hechos de los Apóstoles, que es un libro muy interesante para leer, habla de toda esta disputa, toda esta discordia entre los apóstoles cuando Cristo se va al cielo y los deja entre ellos a ponerse de acuerdo, a ver qué es en qué se van a poner de acuerdo, cómo van a decidir las cosas. Y esta es la historia de la iglesia, ¿no? Bien, entonces hay rasgos temporales, como es el tema de la circuncisión, pero hay rasgos eternos, que ya veremos. Dios hace con Abraham una alianza y habla de esta alianza con sus descendientes, y habla de que en sus descendientes van a salir reyes, ¿no? Van a haber reyes, van a haber personas en donde se cumpla la totalidad de la promesa. Que en el fondo está hablando de que en su descendencia de Abraham van a ser el Cristo, ¿no? Van a ser el Mesías. Ahí todavía no le habla del Mesías, pero ya está haciendo una cierta alusión que con quien va realmente a mantener la alianza eterna va a ser con Cristo. Alguien que me diga cuáles son las palabras de la consagración cuando se está consagrando el vino. ¿Esta es la sangre? La nueva alianza. Perfecto. Ah, tiene sentido. Esas palabras enigmáticas de la nueva alianza. Dios en todo el Antiguo Testamento está haciendo alianzas. Si yo me vale, ¿no? Porque yo soy del Nuevo Testamento y solo los evangelios, perdón, no entiendo nada. No entiendo a profundidad absolutamente nada de lo que me está hablando Jesús. Jesús viene entroncado en la historia del Antiguo Testamento. Desvincularlo de toda la historia del Antiguo Testamento es no entender a Jesús. Es no entender nada, ¿no? Es hacer, de hecho, una herejía de los primeros siglos que se llamaba, un famoso personaje que se llamaba Marción. Marción desvincula y dice, no, el del Antiguo Testamento era un tirano, como muchos de nosotros decimos, no, era un Dios tirano, ese Dios no tiene nada que ver con el Dios de Jesucristo. Ese Dios del Antiguo Testamento nada tiene que ver conmigo. ¿Y qué hace Marción? Quita todo el Antiguo Testamento. Un cristiano, Marción es un cristiano. Y luego Marción dice, no, pero no es suficiente, porque en las cartas de Pablo habla muchísimo sobre el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se sostiene? Quita también a Pablo. Al final, la Biblia de Marción es el Evangelio de Lucas, algunos capítulos. Claro, porque lo tiene que descuartizar toda la Biblia, todo el Evangelio, para poderse fundamentar en una historia nueva, partida desde Cristo, y Cristo se entronca en todo el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante entender al Antiguo Testamento, porque si no, no entiendo a Cristo. No entiendo mi fe, en el fondo. Bien. Entonces, la primera alianza, la del Génesis 15, era una alianza incondicional, solo pasó Dios, y en cambio esta segunda alianza, pues sí le pide a Abraham algo a cambio. Le dice, muy bien, ahora te toca a ti, ¿no? Ahora te toca a ti ponerte en juego. Y no ponerte en juego así nomás, es ponerte en juego de manera como muy plástica, ¿no? Tiene que plasmar en su propia carne la relación con Dios, la relación que tiene con Dios. ¿Sí? Este signo está marcado en el propio cuerpo y es la parte más íntima del cuerpo del hombre. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque no es una alianza superficial, es una alianza que afecta lo más íntimo de la persona. Recuérdense que esta circuncisión es un signo. Entonces, la alianza toca lo más íntimo de nuestra persona. Entonces, no se vale eso de, no, bueno, yo soy cristiano de domingo, ¿no? Yo voy los domingos a misa y el resto de mí. No, me atraviesa. Yo soy cristiano siempre, me atraviesa. Yo cuando voy al trabajo, cuando voy a la universidad, cuando subo, cuando bajo, cuando cocino, soy cristiano. De hecho, a los primeros cristianos, cuando les preguntaban, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Sí, yo soy cristiano. Es mi identidad más profunda. Porque ser cristiano es ser de Dios. Y es reconocer que esa es mi identidad. Tengo una pertenencia, tengo un origen, tengo un fin.
no me era secundario. Pues aquí de nuevo el signo de la circuncisión habla de una relación de intimidad con Dios, una relación de pertenencia. Luego, otra razón es por qué en el pene, pues porque era el órgano reproductivo, habla de la fecundidad, de nuevo la promesa de fecundidad. No fue en cualquier lugar. Y la fecundidad viene a través de la genitalidad. Bien, Dios toma costumbres de otros pueblos, ¿no? Porque se dice que esta costumbre ya era propia de los pueblos nómadas, por X razón, la verdad que no sé por qué. Y esta costumbre de los pueblos nómadas, Dios la toma para darle un significado mucho más profundo, ¿no? Como, de hecho, toda la historia de la Iglesia se basa en tomar signos culturales propios de cada pueblo y cristianizarlos, darles un sentido cristiano. No, Dios no viene a imponer una cosa rara que no tiene nada que ver con los pueblos a los cuales llega. No nos viene a hablar en un lenguaje extraño, por eso Dios nos habla a través de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. De hecho, si se leen muchos libros sobre el discernimiento, y el discernimiento habla de escuchar a Dios, aprender a distinguir la voz de Dios en el interior. ¿Cuál es la regla número 1 del discernimiento? Que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Dios nos habla a través de nuestra propia humanidad. No nos habla de una manera extraña, con signos raros. No, nos habla a través de lo que nos gusta, lo que pensamos, lo que sentimos. Y ahí es que hay que hacer el discernimiento de qué viene de mí y qué viene de Él. Pero Él nos habla a través de nuestra propia humanidad. Bien, Dios le dice de nuevo a Abraham que la promesa no va por Ismael, que va por Sara. Y Abraham se ríe un poco y dice, tipo, ya tengo 99 años y mi esposo 89, o sea, es absurdo, tipo, no tiene sentido, ¿no? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy feliz con que me mantengas por lo menos a Ismael con vida, ¿no? Le dice, no pasa nada, no me tienes que dar otro hijo, tipo, yo todo bien con Ismael, manténmelo con vida. Pero la promesa de Dios, como siempre, supera nuestra capacidad de imaginar. Supera infinitamente, ¿no? Nuestra capacidad de imaginar. Y muchas veces no se cumple como esperamos. Y a veces lo que pasa, no se acuerdan de un evangelio, ayer justo hablamos de este evangelio que es un poco enigmático, que hay un endemoniado y Jesús libera al endemoniado de este pueblo y el demonio, que está como actuando muy fuerte sobre este hombre estaba atado con cadenas y se lastimaba a sí mismo y un desastre. Este hombre sale de él el demonio y se mete en una piara de cerdos, como de 2000 cerdos. Y estos cerdos endemoniados ahora se lanzan por el acantilado. ¿Se acuerdan de este evangelio? Es una locura. Este evangelio es real. Va. Y es curioso este evangelio porque dices, este pueblo quería que este endemoniado fuera sanado. Pero cuando reacciona así y lo saca el demonio para meterlo en la piara de los cerdos en esa época eran los animales más impuros, sucios, para los judíos ni pueden acercarse a los cerdos. Y Jesús hace esto y libera a este hombre y estos cerdos mueren, ¿no? ¿Y el pueblo qué hace? El pueblo, como Jesús no actúa como ellos esperan, lo rechazan. Le piden que se vaya, que no lo quieren ahí en ese pueblo. Y a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Cuando Jesús nos pide algo, y algo que creemos que quizás no nos va a encantar, ¿no? O no lo hace de la manera en que nosotros esperábamos, a veces le decimos vete. A veces es como que no, yo no te quiero aquí, ¿no? A mí me pasó de rechazar a Dios como un año, no, mentira, no llegué a un año, unos meses, por lo mismo, porque se me planteó algo que yo no quería y
seguí yendo a misa, pero sin querer y sin darme cuenta dejé de comulgar, dejé de confesarme, dejé todo esto porque lo saqué. No quería lo que él quería. Porque me sentía que me estaba quitando algo, que me estaba quitando mis cerditos, ¿no? Pero no, a veces Dios actúa de una manera que es distinta a la que nosotros nos imaginamos, ¿no? Muy distinta. Bien, de nuevo, la esperanza, cuando ya Abraham perdió la esperanza, piensa que es totalmente imposible tener un hijo, Dios le vuelve a prometer que va a tener un hijo, ¿no? Que sí, que mantendrá vivo a Ismael, pero que también le dará a un hijo a través de Sara. Y Sara le dará a Isaac, ¿no? Isaac siempre ha sido leído en la tradición cristiana como imagen de Cristo, y ahorita vamos a entender por qué más adelante en el capítulo 22 cuando veamos el tema del sacrificio de Abraham, de Isaac o de Abraham, cualquiera de los dos aplica. Abraham es fiel a Dios y ¿qué hace? Circuncida a todos los varones ese día, ¿no? Todos los varones, quedando el pueblo consagrado a Dios. Y no dice nada a Sara, porque Sara ya estaba muy escéptica. Entonces, si le llegaba a decir a Sara, mira, ¿sabes qué? Voy a circuncidar a todos porque Dios sigue manteniendo la promesa, Sara le iba a pegar 3 cachetadas y le iba a decir, absurdo, tipo, ya yo no tengo ni... No, a mí me vino la menopausia, o sea, que ya aquí no hay chance, ¿no? Pero no. Bueno, finalmente, algo interesante es que el Abraham que hace engendrar a Sara es el Abraham circuncidado, ¿no? Una vez que Abraham ya ha hecho la alianza con Dios, en ese momento es que engendra a Isaac. El hijo de la promesa es el hijo de Abraham y de Sara, no de Abraham y Sarai, sino de Abraham y de Sara, después de la alianza de este capítulo. Bien, capítulo 18. La teofanía de Mambré. Mambré es un lugar. ¿Qué es lo que significaba teofanía? Vamos. A ver, Pili. Revelación de Dios. ¿Perdón? ¿Sofi? Revelación de Dios. Sí, muy bien. Manifestación, revelación de Dios. Teofanía, teofanía, fanía, luz, manifestación, revelación. Y teo, Dios, teo. ¿Sí? Bien. Se aparece 3 personajes. Van hasta la tienda de Abraham. Y estos 3 personajes misteriosos, curiosos, se les ha visto como figura de la Santísima Trinidad. Ahorita vamos a ver por qué. Los pueblos nómadas, y recordemos que Abraham era un pueblo, era nómada, ¿no? A pesar de que era seminómada, se iba estableciendo dependiendo del lugar, pero él iba camino a la tierra prometida. Para los pueblos nómadas era muy importante el tema de la hospitalidad, muy importante. Trataban a la gente, a los extranjeros, a los forasteros que estaban por ahí, de una manera muy especial. Y estos 3 personajes que Abraham acoge y recibe en su casa, bueno, en su tienda, le dicen que en un año va a tener a Isaac, ¿no? Le vienen a confirmar la promesa. Sara, que está dentro de la tienda y escucha que Abraham está hablando con 3 hombres que están afuera, se ríe y dice, estos tipos están locos. Como que ya es imposible que yo tenga un hijo, ¿no? La visita de estos personajes no es solo para dar este anuncio, de hecho esto era secundario. Vienen porque Sodoma y Gomorra estaban absolutamente corrompidos, ¿no? O sea, fatal, estaban en una situación de corrupción. ¿Y quién vivía en Sodoma y Gomorra? A ver. ¿Quién vivía en Sodoma y Gomorra? ¿Quién elige la parte más fecunda? A ver. ¿Quién? Hay que tenerlo así. ¿Quién es?
parece que Lot puede ser. Lot, muy bien, Lot. El sobrino de Abraham, ¿se acuerdan cuando se dividen los terrenos porque empiezan a tener muchas ovejas y la bendición empieza a dar sus frutos? Se dividen las tierras, ¿no? Y Abraham hace este acto generoso de darle la mejor zona a él, porque él elige eso. Pues ahí está Sodoma y Gomorra. Pues esta zona de Sodoma y Gomorra, absolutamente, nada, como les digo, corrompida, llegó este clamor del pecado a Dios y entonces baja a hacerse cargo y a decir qué es lo que está pasando. De estos tres personajes, dos son enviados a Sodoma, ¿no? Mientras que el otro se queda con Abraham. Y a este otro, Abraham habla a él dirigiéndose como Señor, ¿no? Le dice Señor, Kyrios. Bueno, Kyrios en griego, en hebreo no sé cómo se dice Señor. Le dice Señor, Adonai. Este término Señor, por eso podemos creer que había un anuncio de la Trinidad, porque son tres personajes como curiosos, que están ahí, que no sabemos bien por qué están ahí, y luego se queda uno de los tres, y los dos otros bajan a Sodoma. El texto llama a estos dos enviados a Sodoma, se les llama ángeles. ¿Alguien sabe qué significa ángel? La palabra ángel, ¿alguien sabe qué significa? ¿Enviado de Dios? Perfecto, enviado de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento hace relación a ángel, puede hacer relación a dos, a unos seres con naturaleza angélica, ¿sí? Y a simplemente enviados. De hecho, algo curioso, aquí como cultura general litúrgica, en la plegaria eucarística, ¿alguien que me recuerde qué es la plegaria eucarística? ¿Qué parte de la misa es la plegaria eucarística? Vamos. Pues vamos a tener que dar una clasecita sobre la misa, ¿eh? La plegaria eucarística es la oración en donde nosotros nos desconectamos, ¿no? Y empieza el Padre a hablar mucho, que estamos todos de pie y nosotros empezamos a ver hacia arriba. La plegaria eucarística es justo después del santo. Es decir, es lo que contiene la consagración y las oraciones posteriores a la consagración, que las hace todos el sacerdote. A partir del santo empieza la plegaria eucarística, ¿sí? Bien, la plegaria eucarística dice la consagración el Padre, y después de la consagración, que sigue diciendo unas oraciones, en una dice lo siguiente: mira con ojos de bondad esta ofrenda. Ahorita que la empieza a escuchar les va a sonar como el cantadito de fondo que escuchamos en la misa. Bueno, esto. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, ¿no? Como les dije, lo del justo Abel, el sumo sacerdote, Melquisedec, la otra vez les dije, eso también está en la plegaria. Bien, pero más adelante dice: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Repito, te pedimos humildemente, nosotros, todo el pueblo de Dios, te pide humildemente, Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la misa es una oración al Padre. El sacrificio es del Hijo, el Hijo que se entrega al Padre, ¿sí? Dios Todopoderoso, que esta ofrenda, ¿qué ofrenda? ¿Qué ofrenda hay sobre el altar después de la consagración? ¿Qué hay? ¿Qué está sobre el altar en el momento después de la consagración? El cuerpo y sangre. Perfecto. La ofrenda es el cuerpo y la sangre de Jesús. Te pedimos que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, es decir, que tu mismo Hijo sea llevado a tu presencia hasta el altar del cielo, es decir, que hay una liturgia en el cielo, hay una misa en el cielo, hay un altar en el cielo. Por manos de tu ángel. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién es ese ángel? ¿Es ángel de naturaleza angélica o es ángel de enviado? El sacerdote ahora.
El sacerdote es un ángel. No, pero es una enviada de Dios por ahí. Muy bien, es un enviado de Dios, pero el sacerdote sube hasta el cielo y lo entrega. No. Ese ángel, por manos de tu ángel, es el mismo Cristo. El mismo Cristo se entrega a sí mismo. ¿Y Cristo es de naturaleza angélica? No, Cristo no es de naturaleza angélica. Cristo es en ese momento ya de naturaleza humana y divina. Entonces aquí este ángel no es un ángel de naturaleza angélica, es un ángel en el sentido de enviado. Y el enviado con mayúscula del Padre es el Hijo. En Juan 3 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. El enviado del Padre por excelencia es Cristo. Cristo es el enviado del Padre. Bien. Entonces, mandan a estos dos ángeles en forma de enviados, no porque tengan naturaleza angélica. Mientras tanto, Abraham se queda dialogando con el Señor, ¿no? Con uno de estos tres personajes que se queda ahí. Y este diálogo es muy interesante. ¿Alguien sabe de qué se trata este diálogo? Les voy a decir un par de números, a ver si se acuerdan. Abraham empieza como a decirle, ¿y si se encuentran 50 justos? ¿Alguien se acuerda de este diálogo de qué va más o menos? Este diálogo es muy importante. Muy. Es la primera oración de intercesión. A ver, por ahí estoy viendo que hay movimiento. Lisi, Martiñone también están... ¿Qué diálogo, perdón? Porque ¿qué diálogo decís? Un diálogo que tiene Abraham con uno de los personajes que se queda, de estos tres personajes misteriosos que se queda, mientras los otros dos van a Sodoma y Gomorra a ver si van a tener que destruir Sodoma y Gomorra por su pecado. Nadie. ¿Puede ser que no lo va a destruir si hay un solo justo? Perfecto. Habla, no llega al uno, pero habla si no lo destruye en base al justo, si encuentran algún justo. Y ahí empieza todo un diálogo. Este diálogo es muy importante. De hecho, es la primera oración de intercesión que encontramos en la Biblia. Es la primera vez que Abraham se atreve a interceder. ¿Y de qué manera intercede? Ahorita lo vamos a ver. Abraham queda preocupado porque si el pecado de Sodoma y Gomorra es tan grave, la ciudad deberá ser castigada. Y en esa ciudad vive Lot, su sobrino, por lo tanto no le es indiferente si esa ciudad es castigada, y castigada significa destruida. Por lo tanto empieza a interceder, ¿no? Y Abraham pide a Dios misericordia para injustos y pecadores. Bien, vamos a leer un trocito de una catequesis del Papa Benedicto XVI, se las recomiendo que se la lean entera, es un espectáculo y habla sobre este capítulo del Génesis, y dice así: Abraham plantea enseguida el problema en toda su gravedad, y dice al Señor, es que vas a destruir al justo con el culpable. Él dice, mira, ahí está toda la ciudad, y esta ciudad está toda, ¿no? Hay mucha gente muy pecadora, pero ¿acaso tú vas a atreverte a destruir? Empieza el diálogo de Abraham con Dios. Tú vas a atreverte a destruir a toda esta ciudad. Incluso si hay justos ahí, van a recibir el castigo. Los justos, ¿no? La típica frase, que paguen justos por pecadores, ¿no? Hemos escuchado esa frase. Que paguen justos por pecadores. Y justo Abraham hace una oración interesante y le dice, y tú vas a destruir, tú vas a darle de comer, ¿no?, al justo por el pecado del pecador. Y ahí empieza el regateo. ¿Y si encuentras 50 justos, destruirías la ciudad? ¿O a causa de esos 50 salvarías a todos los demás? Y Dios le dice, no, sí, si encuentras 50 está bien, yo salvo a toda la ciudad para hacer justicia a estos 50. Y Abraham dice, no vaya a ser que no hay 50. Y le dice, bueno, ¿y si hay 45? Y ahí empieza, ¿no? Hasta que llega 40, 30, 20, hasta que llega a 10. Cuando llega a 10,
Dios le dice, si encuentras a 10, en justicia esos 10, no voy a fulminar esta ciudad, ¿no? Pero Abraham se para. Abraham no llega a decirle, bueno, ¿y si encuentras a uno, a un justo? No, Abraham se para en 10. Nadie sabe por qué. Pero, ¿por qué esto es interesante? Abraham presenta a Dios la necesidad de evitar una justicia sumaria, es decir, que los justos paguen por los pecadores. Si la ciudad es culpable, es justo condenar a la ciudad a un castigo. Pero, y ahí es donde viene algo interesante, Abraham conoce el corazón de Dios. Abraham conoce el corazón de Dios y le dice, sería injusto castigar de modo indiscriminado a todos los habitantes. Si en la ciudad hay inocentes, estos no pueden ser tratados como culpables. Dios, que es justo juez, no puede actuar así, le dice con razón Abraham a Dios. Abraham conoce el corazón de Dios. Ahora, si nos fijamos más atentamente al texto, y aquí de nuevo vamos a derrocar la imagen de un Dios espantoso del Antiguo Testamento. Abraham conoce el corazón de Dios y le dice, y no le pide nada más no castigar a los justos con los pecadores, sino que les dice que castigue a los pecadores en base a los justos, es decir, que la justicia que le daría a los justos se la dé a todos los pecadores. Que la misericordia que le da a los justos se la cubra a todos. No se limita a pedir la salvación para los inocentes. Abraham pide el perdón para toda la ciudad en base, apelando precisamente a la justicia de Dios. Escuchen la petición de Abraham. Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? O sea, ¿no perdonarás a todos en base de 50 inocentes? De esta manera pone en juego una nueva idea de justicia, no ojo por ojo y diente por diente. No la que limita a castigar a los culpables, como lo hacen los hombres, sino una justicia distinta, divina, que busca el bien y lo crea a través del perdón. El perdón que transforma al pecador, lo convierte y lo salva. El perdón que convierte al pecador, lo perdona y lo salva. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento Jesús? Dios quiere que todos los hombres se... Mari se trabó, Mari, no repetía cosas. Perdón. ¿Ya? ¿Hasta dónde llegué? Atrás, infinito. Dijiste tipo el perdón que convierte y que hace. Perfecto. La justicia a la que apela a Abraham, que es el que conoce el corazón de Dios, no pide justicia en el sentido de castigo para los culpables, sino perdón en base a los justos, y el perdón, que es lo que logra convertir y salvar. Nos dice Jesús en el Evangelio, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y dice Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, porque Dios no ha enviado a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo se convierta y se salve a través de él. Pero tenemos un Dios justo y malvado. Sorry, ¿dónde lo dice? O sea, ¿cómo se llama? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando en el diálogo con Nicodemo. Bien. Bueno, este escrito del Papa Benedicto XVI es una belleza. Acaba diciendo
¿Que no es acaso eso lo que hace Dios con Jesús? Que efectivamente en Sodoma no había ni un justo. Que el único justo, realmente sin pecado, es Cristo. Y en base a la justicia de Dios, Dios nos perdona a todos por los méritos de Cristo en la cruz. Por los méritos del justo. Un justo nos salva a todos. Un justo. El verdadero justo. Bien, les recomiendo Catequesis del Papa Benedicto XVI, Génesis 18, lo buscan en internet, léanselo, buenísima, no tiene pérdida y les permitirá orar mucho mejor este capítulo. Capítulo 19. Los dos personajes que llegan a Sodoma se quedan en la plaza del pueblo y Lot, al verlos, como Lot ha sido nómada por muchos años, ya no lo es, que dijimos que los nómadas tenían un valor supremo en la hospitalidad. Entonces Lot va y los acoge en su casa. El resto de los habitantes de Sodoma, ¿qué hacen? Se enteran que han venido extranjeros y fueron todos los habitantes del pueblo a las puertas de la casa de Lot. Y leemos para que vean que no me estoy inventando nada. Dice lo siguiente. Aquí está. Aún 19:4. Aún no se habían acostado, es decir, estos hombres enviados en la casa de Lot no se habían acostado a dormir, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, desde los niños hasta los viejos, todo el pueblo sin excepción. Imagínense todo el pueblo de Sodoma rodeando la casa de Lot, golpeando en las puertas, le gritaban a Lot y le decían: ¿dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche? Y atención, sácanoslos para que los conozcamos. ¿Qué significa conocer? Que tenga relaciones. Eco. El verbo yada, que es conocer en hebreo, señala la relación sexual. Esto señala la absoluta corrupción moral de este pueblo. Hasta los niños, de los niños hasta los viejos, habían ido a la puerta para conocer, para abusar de los extranjeros. No les parezca, ¿cómo se llama esto? Coincidencia que hay una cosa que se llama el pecado de sodomía, que es la penetración anal. De ahí viene ese término. Todo el pueblo, desde los pequeños hasta los grandes, estaban en este plan de conocer a un extranjero. La respuesta de Lot, enigmática sin lugar a duda, buscando salvar a sus invitados y que no les toquen estos hombres, les dice que les da sus hijas si es necesario. En fin. Pero que a los extranjeros no los toquen. Los sodomitas no les gusta la propuesta de Lot, que ya de hecho es un extranjero en Sodoma. Lot no era de Sodoma, era un extranjero. Así que ¿qué hacen? Se abalanzan todos contra Lot. Lo quieren matar. Entonces, los invitados, que en realidad los habían mandado para sondear la ciudad y ver qué pasaba ahí, y si era necesario fulminar la ciudad, se dan cuenta de lo que hay en esta ciudad
y ya tienen bastante idea de lo terroríficamente aberrado que está la ciudad, ya se pueden ir. ¿Y qué hacen? Él les manda una ceguera a los sodomitas, ¿no? Estos enviados, y todos los sodomitas quedan ciegos para que ellos puedan escapar. Cierran la puerta y dicen a Lot que esta ciudad va a ser destruida y que salga con su familia para evitar que los destruyan a ellos también. Pero les dicen que salgan sin volver la cabeza atrás. ¿Esto en qué sentido? Bueno, en varios. Uno, de confianza, ¿no? No vuelves la cabeza atrás deseando lo perdido si lo perdido es algo que no vale la pena desear. Y volver la cabeza atrás, sí, es como todavía un cierto aferramiento a algo que no hace bien, ¿no? Los maridos de las hijas deciden quedarse, ¿no? De las hijas de Lot, y salen solo las hijas, Lot y su mujer. Y cuando salen huyendo de la ciudad, la mujer de Lot, ¿qué hace? Se da vuelta. Se da vuelta. Y dudosa de si realmente iban a destruir la ciudad, se da vuelta para ver qué iba a pasar, un poco de curiosidad, un poco de morbo también a veces, ¿no? Nos gana el morbo cuando estamos en el tráfico. ¿Y por qué de repente, si del otro lado fue que hubo un accidente, por qué de este lado empieza a haber más tráfico? Porque es que nos tenemos que asomar a ver qué fue lo que pasó. Entonces, un poco de curiosidad que hay en esta mujer. ¿Y qué le pasa a esta mujer? Se convierte en una estatua de sal. Estatua de sal. Exactamente. Se convierte en una estatua de sal. Ahora, ¿cómo se explica esto? Sí. O sea, estas son todas metáforas, ¿no? A ver. Como en el sentido de que, tipo, no es que de repente, tipo, justo la salva y le pone una luz. Okay. Perdón, ¿no es que lo salve y qué, perdón? Que justo antes de que se escapen, que se están abrazando a Lot y como que les ponen una luz que los enciega a todos. Ajá. Como que todo eso es una forma de decir que zafó. Mira, hay una parte metafórica del relato, pero ya ahorita estamos entrando en la parte más histórica. Hay posiciones teológicas distintas, diversas. ¿En qué sentido? En que no terminamos de comprender que Dios es todopoderoso y puede, si quiere, intervenir sobrenaturalmente en nuestra naturaleza, y entonces hay quien te va a decir que el milagro de los 5 panes y los 2 peces fue un milagro de solidaridad y de compartir, ¿no? En donde todos pusieron un poquito del pan y de los peces que tenían en sus bolsillos, y otra teología te va a decir que no, que Dios es todopoderoso y que puede, de hecho, hacer una multiplicación sobrenatural. Yo, en casos particulares, no me posiciono en uno ni en otro, pero sí me posiciono que Dios es todopoderoso y puede actuar sobrenaturalmente si lo quiere. Aquí, a modo de película, rayo, pues no lo sé, eso me da igual. Pero que Dios podía haberlo hecho, sí. Ahora, si yo creo o no que fue de manera sobrenatural o es una forma de explicar la realidad, no cambia mi fe. Entonces como que ni me mortifico con saber con exactitud si fue un milagro en ese momento o si fue una forma de explicar que zafaron, ¿no? Para mí, la intervención divina es que lograron salir de ahí con vida, indistintamente si fue sobrenaturalmente o naturalmente. Pero lo que sí sostengo yo es que Dios puede actuar sobrenaturalmente. No siempre lo hace, pero que puede. ¿Sí? Bien, aquí, ¿qué explicaciones se le da, ¿no? Cuando a la gente ha investigado este tema de la sal? Lot, recordemos, estaba en la zona, en Sodoma, en la zona más fértil. Ahora tenemos, si vamos a la zona de Sodoma, ahí hay muchísimas formaciones salinas, hay mucha sal. Y estas formaciones salinas, hay quien les ve lo típico, formas humanas, ¿no? Que había tanta sal, que igual que hubo gente que se quedó enterrada en la arena, o que de repente se pudo haber explicado que vino una tormenta de sal y esta mujer se quedó
enterrada en la sal, no fue que sus moléculas se convirtieron en sal. No se sabe. O sea, el punto es que el mensaje teológico de fondo es esa curiosidad, esa falta de confianza, no lleva a progresar, lleva a paralizarte, lleva a congelarte. Bien, también, pues les digo, esto es, busca explicar estas formaciones salinas a través del relato. Es la zona más profunda de la Tierra, Sodoma es la zona más profunda de la Tierra, con una concentración de sales tremendas. De hecho, la sal del Mar Muerto es la sal más divina y te metes ahí a flotar y es horrible probar esa sal, no la prueben nunca. O sea, probar el agua de esa sal. No sé si han estado en el Mar Muerto, pero cuando vayan a Tierra Santa y vayan y visiten el Mar Muerto, flotas, o sea, no te puedes hundir, flotas automáticamente. Hay tanta sal que no te puedes meter, entonces estás todo el tiempo flotando. Entonces es curioso, de hecho no te quieres sumergir porque te entra a la cara y es tan salada que te escuece la piel, pero a la vez en estas tierras, ¿sabes? Si tú agarras tierra del mar de abajo y te la echas en la piel, sales con la piel nueva de ahí, o sea, es el mejor spa del mundo. De hecho a las afueras te venden la tierra del Mar Muerto y qué sé yo, y la sal, pero hay una concentración de sales muy densa, y hay quienes justifican que pudo haber caído un meteorito en esta zona, ¿no? Que haya frenado a 400 metros bajo el nivel del mar. Les digo, es la zona más profunda de la Tierra. Si vemos la Tierra así, ¿no? Es una esfera. La zona que más se acerca al núcleo de la Tierra es esa zona del Mar Muerto, es la que más se acerca al núcleo de la Tierra en cuanto a profundidad hacia adentro. Y por eso dicen que tiene esa concentración. Pero también se habla, como ese meteorito, se habla que esa es la forma de explicar esa lluvia de azufre que cae sobre Sodoma como para destruirlo, ¿no? Que manda Dios sobre la ciudad para destruirla. Y de hecho se destruye. Belu, ¿tienes una pregunta? ¿No? Es que sentí que estabas ahí con la mano. Va. Yo tengo una pregunta, Mari. Venga. ¿Qué te quitaste? Sí. ¿Se escucha? Ahí Sí. está. Dios no había dicho que nunca más iba a intervenir después de lo del arca. Sí, que nunca más iba a destruir a toda la humanidad. Pero no por eso que no iba a dejar de castigar, si iba a castigar, si era necesario. No dijo... Pero ¿por qué castiga y no castiga directamente cuando todos se van al cielo y les da la oportunidad de cambiar Sí. y convertirse? Recuérdense que esto es toda una enseñanza pedagógica de Dios que va conduciendo a su pueblo, enseñando a su pueblo poco a poco. Entonces, la finalidad no es, y ojo, no significa que porque los fulminó, no significa que no se salvaron, ¿sí? De hecho, probablemente quizás logró que se salvaran porque así no seguían pecando en la tierra. Estaban ya tan corruptos que si los dejaba, igual iban a pecar más aún, ¿no? El punto es, esto hay que verlo como en el macro historia de la salvación. El pueblo de Israel en este momento es como que de hecho ni siquiera se llama el pueblo de Israel, todavía ni siquiera Israel ha nacido, ¿sí? Estamos hablando de Abraham. Este pueblo que empieza a formarse, que ni siquiera es un pueblo, Abraham no ha tenido ni un hijo, apenas va a tener uno. ¿Qué pasa? Es como un bebé que les tienen que enseñar a existir, a ser humano. Y a veces, si vemos al pueblo de Israel como un solo hombre, este solo hombre, al perder, no sé, miembros de su familia, el solo hombre va aprendiendo a ser un ser humano, a entender que ese es el camino. A ver, y también te lo explica, recuérdate, explica que tipo Dios mandó el mal y se murieron. En realidad es el propio pecado el que mata al hombre, ¿sí? Este pueblo se estaba automatando, ¿no? Se estaba con su propio pecado, con su propia forma de vivir, se estaba condenando a sí mismo. Entonces, en el fondo, el pecado engendra muerte, ¿no? El pecado no engendra vida, engendra muerte. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas enseñanzas a nivel de la Sagrada Escritura nos está mostrando cómo Dios va conduciendo a su pueblo
a ser cada vez más sensible, a ser cada vez menos tipo corrupto, pecador, y a preparar el pueblo para recibir al Mesías, ¿sí? El pueblo, y con esto a veces va a tener que castigar al pueblo, va a tener que enderezar su camino, y que a veces va a tener que hacerlo a través de la muerte, pero recuérdense que la muerte no es el peor mal del hombre. Morir, vamos a morir todos. Tarde o temprano moriremos. Es una realidad ineludible. Y yo sé que es duro hablar así, pero es que es real, tipo, solo estoy tocando el hecho real, ¿no? Es así. Ahora, habría que ver qué visión tenemos de la muerte, si creemos que es lo peor que le puede pasar al hombre, cuando no es lo peor. Esta vida va a acabar. Lo peor es no vivir para siempre. Eso sí es lo peor, porque esta vida, 30, 40, 80, 100 años, perfecto, versus la eternidad, me dirán dónde tenemos que poner el ojo, en dónde tenemos que poner el acento a la vida. Bien, en fin, el tema de la hipótesis del meteorito es para tratar históricamente y científicamente, es tratar de explicar el porqué, el tema de la lluvia de azufre que supuestamente se explica aquí que manda Dios. Pero en realidad, pues nada, recuérdense que esto todo lo veían como la mano de Dios, pero no porque Dios mandaba como en las películas el rayo, sino que Dios permitía algo para la conversión del pueblo. Bien, y ya para terminar este capítulo, las hijas de Lot están desgraciadas porque están ellas dos solas, no tienen hijos, y recuérdense que para ellas es un castigo no ser fértiles, no tener descendencia, mejor dicho, porque eran fértiles. El problema es que sus esposos se habían quedado en Sodoma y habían muerto. ¿Y qué hacen? Pues deciden emborrachar a su papá y tener relaciones con él para tener hijos. Sí, terrible, terrible. Yo les dije que esta novela era fuerte, terrible. ¿Qué hacen? Pues nada, así explica la Biblia el nacimiento de dos pueblos paganos. Un pueblo pagano que se llama los moabitas y los amonitas. De nuevo, vamos a empezar a ver muchos casos de muchos pecados terribles, y Jesús se encarna de estas genealogías pecadoras. No decide aparecer en el mundo desvinculado de toda historia humana. Se encarna precisamente en nuestra historia pecadora. Sus ancestros son esta gente. Se encarna en medio del pecado, la fragilidad, la debilidad humana. Y esto es muy elocuente, por eso cuando leemos la genealogía de Jesús en Mateo y empezamos a leer personas como Rahab, personas como, ¿no? Y dices, y esta fue, de aquí viene la descendencia de Jesús, ¿no? Es muy fuerte. Pero bueno, hasta aquí cerramos y nos quedamos en el capítulo 20. Preguntas, que ya me alargué. ¿Cómo se llamaban los pueblos que surgen con...? Moabitas y amonitas. Mari, esto por ahí nada que ver la pregunta, o sea, por ahí ni idea, pero ¿hay algo científico como que investigaron si había gente, o sea, estatuas de sal o gente enterrada en azufre, ni idea, cosas así? No, hay estatuas de sal, hay formaciones de sal por la gran cantidad de salinas que hay, literal, o sea, es sal sola, pues porque ya se secó una parte de donde había agua y se quedaron formaciones salinas, y hay gente que dice que hay formaciones humanas, que ahora que hay personas ahí, pues han pasado demasiados años y los fósiles humanos no duran tanto, entonces no, científicamente no habría manera de saber. Lo que se cree es que esta zona es con demasiadas formaciones salinas, porque al parecer, y con mucho acercamiento al núcleo de la Tierra, porque cayó un meteorito, ¿no? Es una explicación que se trata de dar, pero no hay manera de saber, ¿no? La ciencia tiene sus límites, como lo tenemos los seres humanos. Entonces no hay manera de saber si existían ahí habitantes o no. Ahorita creo que hay, entonces como que
Mari, Sí, yo me perdí, no entendí la explicación de por qué se hizo. O sea, si la mujer de Lot se hizo sal sí, porque desconfió y miró para atrás, sí. y por eso es que se cree que hay salinas en ese lugar. No, 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 no. No, es simplemente una... Explicación. Sí, uno es el relato de la Biblia, ¿no? Que se convirtió en sal. Y otro es explicaciones que se les ha tratado de dar a por qué se dice eso y si es una explicación, si se puede dar una explicación humana, ¿no? Y no sobrenatural, ¿no? Es como estas dos distinciones que yo te decía, que hay muchos estudios de muchos milagros, ¿no? Milagros en el sentido de manifestaciones sobrenaturales en la Biblia que los científicos, estudiosos han tratado de dar explicación desde lo natural, ¿no? Siempre lo último es decir que fue un milagro o fue una intervención sobrenatural de Dios. Primero siempre se trata de explicar naturalmente lo que vemos que sucede en la Biblia. Porque digamos que la última categoría es decir, no, bueno, fue una intervención sobrenatural de Dios porque Dios, su manera como tradicional de actuar es a través de la propia naturaleza, ¿no? No es interviniendo sobrenaturalmente como a modo de un Dios caprichoso que manda un rayo. No, nuestro Dios no son los dioses del Olimpo, ¿no? Que se molestan y mandan rayos y tal. No, no. Eso no tiene nada que ver con nuestro Dios. Por eso tratamos de dar la explicación, pero esto no quita, como yo dije, que Dios sí pueda hacer manifestaciones sobrenaturales, como es que la Virgen María quedó embarazada sin tener relaciones. Pero no entendí cuál es la explicación, o sea, el simbolismo de que se haga una estatua de sal. No, el simbolismo es, por un lado, el tema de... o sea, ¿por qué la sal? No, no más. La sal, no sabemos por qué la sal. Se hizo una estatua de sal. Se, Bueno, es malo. paralizó. No, es malo, claro, porque la mujer como desconfió, se paralizó, se murió, pues se quedó una estatua, se paralizó. Ah, ok. Sí, el simbolismo es simplemente que la desconfianza, que el no poner tu seguridad, el quedarte apegado a cosas del pasado, lo que te puede quedar es paralizado, ¿no? Te quedas como frenado y no te permite avanzar. Que de hecho esto es así, cuando nos quedamos apegados a cosas del pasado, no nos deja avanzar. Que lo simboliza como una estatua, ¿no? Que si es de sal, si es de arena, da igual. Pero se justifica que sea de sal porque es la zona más salina de la Tierra. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Mari, otra pregunta que nada que ver. Recién dijiste lo de la Virgen María. ¿Por qué le dicen Virgen María y no le dicen Madre María? O, digo, ¿por qué la llaman por Virgen si en realidad tiene un montón, no sé, Sí. valores? Sí, a ver, hay diferentes advocaciones, hay diferentes, pero lo que se trata de denotar, y bueno, y aquí hablo desde la pura, vamos, que tampoco es que sé muchísimo de este tema, pero yo creo que quiere denotar un rasgo muy esencial de María, que es precisamente su virginidad, no tanto en el sentido meramente que no tuvo relaciones sexuales para tener a Jesús, sino en el hecho de que hubo una intervención divina, ¿no? Al decir que fue virgen y madre, y que fue madre siendo virgen, habla inmediatamente de una intervención divina. Habla de una manifestación muy particular de Dios en la vida de María para poder engendrar a Jesús. Entonces yo creo que es por eso que se le denota. Ahora se le puede decir de otra manera. Esto es una tradición que por tradición tiene su valor, porque si han venido años diciéndole así es porque tiene el valor, custodia un valor, ¿no? Pero yo pensaría que va más por ahí la cosa. Pero que se le puede decir de otra manera, ¿eh? Bueno, ¿alguien más? Mari, una Sí, pregunta. sí, dime, Perdón Liz. que saco la imagen porque tenemos poca señal. No Tranqui. hay wifi, por eso no. El tema de por qué le cambia de Abraham a Abraham. O Sí. sea, esa H que se le agrega, que Sí. tiene un significado. Sí, a ver, hay diferentes interpretaciones del tema del cambio del nombre. El cambio del nombre, o sea, el nombre es la identidad más profunda de la persona. Al cambiarle el nombre, está hablando que su identidad más profunda cambia en el sentido de que
parte ahora desde Dios, su identidad más profunda, ¿no? Incluso en el Apocalipsis se nos dice que cada uno de nosotros tenemos un nombre que solo Dios conoce y que así es como Él nos llama, ¿no? Porque tenemos un rostro único para Dios. Para Dios no somos un número más, somos una persona única. Y entonces en ese sentido, y luego, quizás más a nivel etimológico, Abu Haram, ¿no? Si se hace la separación, Abu viene de padre, ¿no? Abba, como le dice Jesús a Dios, Abba, Abu, son las mismas, viene de la misma raíz etimológica que padre, y Haram o Aram es pueblos, padre de los pueblos, padre de todos los pueblos. Entonces hay como un significado ahí etimológico, pero principalmente el cambio del nombre viene por un tema de identidad. Por eso también las religiosas, cuando hacen sus votos, se cambian el nombre, porque su identidad más profunda viene a ser la pertenencia con Dios. Eso como una tradición. Yo antes me llamaba, mentira, yo siempre me llamaba igual. Eso es una tradición, de nuevo, no tiene por qué ser así. Nosotros no lo hacemos y hay congregaciones que no lo hacen. Aparte que yo no soy religiosa, pero bueno. Sí, vamos por esos dos sentidos. Perfecto, gracias, Mari. Dale. Bueno, yo tengo una ¿Vos viste que hay una... Lizzy, perdón. Sorry. no, preguntar. No, hay una parte que quizás no te detuviste, quizás no es importante, pero viste que hay una parte que la mujer de Abraham se ríe, Sí. cuando está creyendo que Abraham, Sí, me pareció como un detalle, no sé si, a ver, para que, ahora me fijo, sí. en el 18 creo que es, en el Sí. 18, Sí. A ver, es un acto de desconfianza de Sara, ¿no? Cuando Sara se ríe, que está en la tienda al lado, y luego miente, de paso no solo se ríe, sino que miente, porque le pregunta, ¿por qué te reíste? Y dice, no, yo no me reí, así te reíste, no mientas, ¿no? Es un signo de desconfianza. ese diálogo tan cercano, tan con Sara. Sí, es como, a ver, no me detuve porque efectivamente a nivel de la historia de la salvación no tiene tanta relevancia, pero de nuevo primero toca que Dios a veces sí es irónico, no se crean, a Él tiene ahí sus formas de llegarnos también. Sí, me pareció eso. Sí. De hecho, en el Evangelio del domingo tiene un toque de ironía que pocos le agarraron, el tema de la cananea y los perritos y todo el tema. Jesús también tiene un toque de ironía en este Evangelio, pero no, simplemente aquí el tema de Sara, simplemente de peso, es su desconfianza en el plan de Dios. Pero aquí el protagonista de la historia en ese sentido es Abraham, quien se mantiene todo el tiempo como fiel. De hecho, Sara te muestra la imagen de una persona desconfiada, porque va ahí, es la que le pone a Agar, y luego cuando Agar tiene hijos ya no le gusta, entonces la saca de la jugada, luego como que es la más así como revoltosa Sara. Pero al final Dios la elige a ella para que tenga descendientes a través de ella, ¿no? Y a ella también le cambia el nombre. Y de nuevo vemos la misericordia de Dios, que a pesar de nuestras inconsistencias nos vuelve a elegir, ¿no? Bueno, Lulu. Gracias. Nada. No, después te pregunto porque creo que es verdad, pero es un medio largo. Ok, vale. Bueno, ¿alguien más? Si no, ya cerramos. Bien, vamos a acabar con una oración en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este rato. Sigue transformando nuestros corazones, sigue abriéndolos y sigue dándonos la gracia que más necesitamos en este momento para amarte más, para transmitirte mejor a los demás. Y que todo lo que hagamos hoy y siempre sea para tu gloria y para el bien de todos los hombres. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.